muchas de las preguntas las haremos al final para precisamente dar una agilidad a la actividad, aunque podéis utilizar el chat para bueno, preguntar en cualquier momento. Tenemos una persona que se va a encargar de coordinar el chat y no perder ninguna de las preguntas. Y como os digo, luego recapitularemos todas esas preguntas al final para podérselas hacerlas a los ponentes. Como os decía al principio, esta actividad está enmarcada dentro de la Semana de la Ciencia y la Innovación, que este año, como no puede ser de otra manera, pues tiene mucho que ver con la situación de pandemia en la que vivimos. Y de hecho, uno de los ejes que dirige de alguna manera toda esta Semana de la Ciencia tiene que ver con el efecto protector de la biodiversidad frente a futuras pandemias. Dentro de todo esto, incluso estamos tratando de reflexionar en esta Semana de la Ciencia con las actividades que han preparado los diferentes grupos de trabajo sobre la posibilidad de un cambio de paradigma que, bueno, nosotros hoy traemos el ámbito de la discapacidad, otros compañeros han estado hablando en el entorno de empresas, ¿no? Y, bueno, la idea es reflexionar entre todos y, bueno, sí, plantear, como digo, nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevos proyectos alrededor de esta situación que nos ha tocado vivir, ¿no? El grupo que coordino se llama Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad y hemos asumido el reto este año y agradezco a todos los participantes del grupo de trabajo y a los que hoy están al pie del cañón su participación y hemos aceptado el reto de, bueno, hablar y comentaros algo sobre las implicaciones laborales para las personas con discapacidad en este momento, ¿no? En esta situación de pandemia. Todos los ponentes que vais a poder escuchar hoy trabajan desde hace muchos años en el entorno de la discapacidad, en primera línea, codo con codo, y bueno, tienen mucha experiencia alrededor del ámbito de la discapacidad y bueno, van a hablar de diferentes líneas de trabajo, cómo ha podido influir el efecto del aislamiento en contraposición con los contextos de estimulación. Van a poder hablar también de las posibilidades de adaptaciones de los puestos de trabajo. Van a hablaros también de la necesidad de apoyos, apoyos sociales, apoyo psicológico, la función del psicólogo dentro de todo esto, del psicólogo experto en coaching. Algunos de los ponentes son psicólogos expertos en coaching por el Colegio de la Psicología de Madrid. Y por último, cerraremos con Álvaro Galán, que os hablará en primera persona, bueno, pues todo lo relacionado con la vida independiente. Y poco más. Comentaros simplemente que, bueno, es una mesa que la hemos hecho con muchísima ilusión, que la hemos preparado con bastante dedicación, pero eso no quita que haya algún fallo tecnológico porque no somos expertos en alguna materia, pero no somos expertos en el tema tecnológico, con lo cual pediros disculpas por adelantado si algo en este proceso falla. Así que, bueno, sin más tiempo que perder, me gustaría presentar al primer ponente. Pido también disculpas si me dejo algo de su currículum, porque es un currículum muy extenso como el de los otros, como ya veréis, pero José Miguel García Real es psicólogo colegiado por el Colegio de la Psicología de Madrid y actualmente es jefe de la Unidad de Psicología de la Inspección General de Sanidad del Ministerio de la Defensa. Durante muchos años ha sido director de la Oficina de Atención a la Discapacidad de las Fuerzas Armadas. También posee una amplia experiencia como profesor, tanto en el Ministerio de Defensa como en la UNED y la Complutense de Madrid, y ha realizado diferentes publicaciones en el ámbito de la psicología y del liderazgo, así como en el ámbito concreto de la discapacidad. Así que, José Miguel, tienes tu espacio cuando quieras. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues nada, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. De verdad es un placer estar en esta mesa. Doy las gracias en primer lugar al colegio, ¿no? por el esfuerzo que siempre supone la organización de jornadas de este tipo y máximo en este contexto, ¿no? tan difícil, tan dificultoso para organizar cualquier cosa.
un placer compartirlo con todas las personas que han tenido bien inscribirse y que nos están escuchando y, por supuesto, un placer también compartirlo con mis compañeras y compañeros de mesa, con Paloma, con Isabel, con Ana, con Álvaro, con Manuel. Así que, ya digo, un placer estar aquí con vosotros. Me voy a permitir casi empezar con una pregunta, ¿no? Es un poco así, ¿no? Bueno, casi es una pregunta doble, ¿no? Bueno, voy a pedir disculpas de antemano. Quizás si cuando me veis, tengo puesto un ordenador aquí a mi izquierda con unas pequeñas notas porque no quiero perderme nada de lo que realmente quería decir, ¿no? Pero veréis que a veces a lo mejor muevo un poquito la cabeza para el lado y es exactamente por esto, ¿vale? Decía que quería empezar con unas preguntas y la pregunta es sencilla. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo no va a afectar esta pandemia al ámbito de lo psicológico, al ámbito de lo mental, ¿no? Claro, hay tantas cosas que han cambiado y han cambiado tan de repente, han cambiado tan de golpe. Este ha sido un hecho, un acontecimiento absolutamente sorpresivo para nosotros, absolutamente inesperado, ¿no? De hecho, me atrevería a decir que era o ha sido inesperado incluso cuando lo estábamos viendo venir, ¿no? Cuando veíamos aquello de que una ciudad de China, que a todos nos sonaba y de alguna manera nos sigue sonando muy lejana, pues estaba viendo contagios, estaba viendo infecciones, pero aún así lo seguíamos viendo, creo, bastante lejano, ¿no? Un acontecimiento que amenaza nuestra seguridad, que amenaza nuestras vidas, las de nuestras familias, las de nuestros amigos, que rompe nuestras rutinas, que rompe nuestra forma de vida, nuestro ocio, nuestro trabajo, nuestras relaciones, que nos aísla, que nos hace quedarnos en casa y nos aísla, por lo tanto, nuevamente de nuestros semejantes, de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestros amigos, insisto, ¿no? Que incluso deforma nuestra propia fisionomía, quiero decir, ¿no? O sea, que nos hace ir con mascarillas, ¿no? Algo que desde luego creo que no teníamos ninguna costumbre en este país, ¿no? Me pregunto a veces con esto, ¿no? ¿Qué pensarán, ¿no? Los niños muy pequeños, ¿no? ¿Verdad? Cuando vean a toda esa gente, ¿no? Con esa cara medio tapada, ¿no? Y que desde luego pues, ha cambiado absolutamente nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Nuestra afectividad, nuestra manera de tocarnos, de abrazarnos, de saludarnos. ¿Verdad? Qué fácil es hoy en día pasar al lado de una persona que de repente se asusta o te asustas tú porque de repente estás como demasiado cerca, ¿no? Como si esto pudiera contagiarnos, ¿no? Y la incertidumbre, ¿no? Tengo que decir, la incertidumbre de no saber, ¿no? Que creo que pesa mucho en todos, ¿no? La incertidumbre de no saber cuándo va a acabar, de no saber cómo va a acabar, de alguna manera, y de no saber, yo me voy a resistir a llamarle nueva normalidad, porque este ya es un término tal, pero de saber cuando esto acabe y digamos, mira, ya no hay virus, qué de lo que ha venido será para quedarse y qué de lo que ha venido se irá y volveremos a retomar algo parecido a lo que teníamos, ¿no? Bueno, ya la OMS nos advirtió, ¿no? A mediados de mayo, ¿no? de que esta crisis del coronavirus iba a tener una enorme afectación mental sobre la población, ¿no? Instó, de hecho, a los gobiernos en aquel momento a que pusieran en marcha planes de atención a las poblaciones, ¿no? Y nos ofreció pues, algunos datos, así bastante iniciales, ¿no? Nos dijo algo así como que 3 países, ¿no? En los que la pandemia pues, ha afectado decididamente de una manera fuerte, aunque bueno, este es un dato que va cambiando, ¿no? Pues a medida que el virus se va extendiendo, ¿no? Como es en China, en Irán o en Estados Unidos, pues la angustia de las personas pues, había crecido un 35% en China, un 60% en Irán o un 40% en Estados Unidos, ¿no? Al respecto de esa línea base, de esa línea basal de antes de la pandemia, ¿no? Bueno, y a medida que esta pandemia se ha ido extendiendo, que el virus ha ido infectando a más personas, pues yo creo que hay otra palabra que tenemos que poner directamente sobre la mesa, en esta mesa redonda, que es la palabra miedo, ¿no? Porque creo que está a la base de muchas de las cosas que nos pasan y muchas de las reacciones que tenemos, ¿no? Miedos, y muchos miedos, tengo que decir, ¿no? Miedo a contagiarse, evidentemente, miedo a contagiar, miedo a perder la vida, miedo a que nuestros seres queridos, nuestros amigos pierdan la vida, miedo a perder el trabajo, miedo a tener dificultades económicas. Es decir, hay tantos miedos, ¿no? Por otro lado, son tan personales, no sé decir que hay quizá tantos miedos como personas, ¿no?
Bueno, ante esta situación, realmente, claro, la respuesta de la población no ha sido unívoca. Claro, pensar esto creo que sería una equivocación, ¿no? Porque la respuesta al final es personal, ¿no? Y al final tiene que ver con nuestros antecedentes, ¿no? Tiene que ver con esos aspectos que nos diferencian a unos individuos de otros, ¿no? En las comunidades en las que vivimos, dependiendo, no sé, de muchos factores, ¿no? Lo cierto es que sí que hemos identificado, ¿verdad?, grupos poblacionales, ¿no?, que de alguna manera son grupos de mayor riesgo, ¿no?, en esta situación. Fundamentalmente hablamos, como bien sabemos, de personas mayores, de proveedores de servicios, de proveedores de atención a personas que han sido infectadas o que están enfermas o han estado enfermas. Y desde luego problemas con patologías previas o con problemas de salud subyacentes, ¿no? Aunque desde luego pues tampoco quiero olvidarme de dos colectivos, como es el colectivo de los niños y el colectivo de los propios adolescentes, ¿no? Que por su propio desarrollo evolutivo, por la fase en la que se encuentra, pues evidentemente esto viene a ser un corte, una ruptura, ¿no?, que tendrán que aprender, ¿no?, a integrar en su propia biografía y a desarrollarse con ello, ¿no? Y desde luego el colectivo de las personas vulnerables y desde luego particularmente el colectivo de las personas con discapacidad, qué duda cabe, ¿no? Bueno, lo que parece claro es que esta pandemia, esta crisis sanitaria, ¿no?, producida por esta enfermedad, por la COVID-19, ¿no?, pues ha cambiado la vida de muchas personas, ¿no? Pues, insisto, ha traído incertidumbre, ha traído rutinas diarias alteradas, ha traído presiones económicas, aislamiento social, ha traído temor, en fin, ha traído un poquito todo esto, ¿no? Y produce, sin ninguna duda, consecuencias en el ámbito de lo psicosocial en los individuos, en la población, ¿no? Hay otra palabra que quería dejar, ¿no?, y algo que también ha producido, ¿no?, que es la palabra estigma. También ha producido estigmatización, ¿no?, al respecto incluso de personas que han podido contagiarse o de personas incluso que han estado trabajando con las personas contagiadas, ¿no? Me parece interesante decirlo, ¿no? Nosotros en psicología, que trabajamos siempre tanto contra el estigma, ¿no?, recordar aquellos episodios, ¿no?, de sanitarios, ¿no?, que al llegar a sus casas, a sus viviendas, ¿verdad?, pues de alguna manera tenían una nota o había alguien que les decía algo así como, apártese usted un poco de aquí, no sea que, ¿verdad?, ese estigma que creaba un poco el estar atendiendo a la gente que estaba enferma, ¿no? Además de eso hay colectivos, ¿verdad?, que presentan, si cabe, un mayor riesgo psicosocial, ¿verdad? Es decir, hablamos ahora de personas que deambulan por la calle, de personas sin techo, de personas que tienen una carencia importante de redes de apoyo, ¿no?, o de vínculos con los que mantener una comunicación efectiva y una comunicación afectiva, tengo que decir, de personas que tienen dificultades para gestionar sus tiempos, el entretenimiento, de personas que tienen dificultades para interactuar con las tecnologías, con las redes sociales, con los ordenadores, con el Internet, es decir, con el Zoom. No todo el mundo, ni muchísimo menos, sabe manejar este tipo de tecnología, ¿no? Personas que vivían y que siguen viviendo más en esta situación, pues en contextos de aislamiento, en contextos en los que la violencia está presente, personas que tienen dificultad para comprender lo que es el estado de alarma y por lo tanto están en riesgo de incumplir. Bueno, individuos personas con precariedad económica, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, si me permitís, ya de alguna manera he establecido, ¿no?, esta repercusión negativa que sobre la salud mental de las personas, ¿no?, de la población tiene esta enfermedad, la COVID-19, dejarme que traiga unos datos particularmente del colectivo de las personas con discapacidad, ¿no? Me he permitido extraer los datos de un informe, de un estudio que a mí me parece bastante interesante, ¿no?, que es el que ha realizado la Odismed, que como sabéis es el Observatorio para la Discapacidad y el Mercado de Trabajo en España, sobre una muestra muy interesante de 1.460 personas. Como sabéis, la Odismed es una entidad que está promovida por la Fundación ONCE, ¿no?, en colaboración con una de sus entidades, ¿no?, que es Inserta Empleo, que como sabéis también es precisamente la parte de Fundación ONCE que se encarga de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, ¿no? Y, en fin, nos ofrece datos bastante interesantes, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que entre el 5 y el 13% de las personas con discapacidad han sido infectadas, contagiadas por el virus, ¿no? Es decir, ese 5% serían personas diagnosticadas con un PCR y hasta ese
ese otro 13%, ese 8% que queda ahí restante, personas que han tenido una sintomatología que ha sido compatible o congruente con la COVID-19, ¿no? Y que por alguna circunstancia en ese momento no se le pudo realizar la prueba, ¿no? Bueno, pues que un 34% de las personas encuestadas manifiesta que su salud ha empeorado. Hasta un 52%, algo más de la mitad, que ha tenido o ha presentado alteración en sus hábitos alimenticios, ¿no? Que la mitad de la gente, de las personas, ha empeorado su estado de ánimo, o que presenta alteraciones en el sueño, con toda la importancia y la influencia que esto tiene pues, en la vida diaria, en el día a día, ¿no? Hasta un 34% consume ansiolíticos, antidepresivos, y hasta un 55% de las personas encuestadas, entendemos que es representativa de las personas con discapacidad, ¿verdad?, pues le invade un sentimiento importante, fuerte de tristeza, ¿no? En fin, la tristeza, el aburrimiento, la irritabilidad, la autoestima baja, el miedo, la soledad, de alguna manera son las principales emociones, ¿no?, que se han visto alteradas al respecto de esa línea base que decíamos antes de ese estado anterior de la pandemia, ¿no? Podríamos, sin duda, extraer conclusiones particulares, ¿no?, sobre diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Dependiendo de las necesidades principales que cada una de las discapacidades presenta o puede presentar, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en problemas derivados de una falta de explicación adecuada de esta situación a personas con discapacidad intelectual, ¿no? Problemas de movilidad, evidentemente, para personas con movilidad reducida, ¿no? Problemas de soledad, ¿no?, y de falta de cuidados para aquellos más dependientes, ¿no? Y problemas de prestación de cuidados sociosanitarios para el conjunto, ¿no?, para el colectivo global de personas con discapacidad, ¿no? Tengo que decir que durante todo este trabajo, ¿no?, que creo que como tanta gente pues, he estado desarrollando, hemos desarrollado durante esta pandemia, ¿no? Esto es una sensación, casi un sentimiento, me atrevería a decir, lo que quería compartir con vosotros, ¿no? He tenido la sensación de que ahora que la situación ha venido muy mal, dicho de una manera un poco coloquial, como que han venido mal dadas, bastante mal dadas, ¿no? Creo sinceramente que hemos tenido un cierto olvido del colectivo de personas con discapacidad como colectivo vulnerable, ¿no? Yo creo que hemos olvidado cosas importantes, ¿no? Yo haría una pregunta, por ejemplo, ¿no? Es decir, hablando de atención psicológica, ¿cuántas de las guías, ¿no?, que hemos elaborado de atención psicológica para la población, por ejemplo, han sido guías accesibles para las personas con discapacidad? Ya sé, me consta que hay alguna, pero es que no, quizás no debería haber alguna, quizás deberían ser todas, ¿no?, las que se elaboran, ¿no? No sé, eso es un ejemplo. Tengo muchos más, seguramente, ¿no? Podemos recordar esa lucha, ¿no?, fuerte, ¿no?, que tuvieron las entidades que representan a las personas con autismo, por ejemplo, para conseguir que las niñas y niños con autismo pudieran extender su tiempo de presencia en la calle, ¿no? Algo absolutamente necesario, ¿no?, para el control de la sintomatología que está asociada al propio trastorno de espectro autista, ¿no? Bueno, tengo que decir que afortunadamente el tejido asociativo, ¿no?, alrededor de la discapacidad es fuerte, es realmente fuerte, ¿no? Yo creo que lo es independientemente en cada una de las principales discapacidades, ¿verdad? Y desde luego es muy fuerte porque al final la gran mayoría de ellas están asociadas, ¿no?, en esta entidad que es el CERMI, que no olvidemos representa a las casi algo más de 4 millones de personas con discapacidad que hay en este país. Bueno, acabo ya. Fijaros, quería poner el acento ya en este último minuto para traer aquí algunos de los términos que he utilizado en estos breves minutos, ¿no? Es decir, miedo, angustia, ansiedad, aislamiento, soledad. Al final, todo esto, sin ninguna duda, está en nuestro campo, está en el campo de la psicología, está en el campo de las psicólogas, de los psicólogos, ¿no? Creo realmente que tenemos unos meses, unos años por delante, desde luego muy, muy intensos de trabajo, ¿no?, para trabajar, ¿no?, para colaborar al bienestar de la población e intentar paliar, tratar, mejorar todas las consecuencias que esta crisis sanitaria, que esta pandemia nos ha traído en este ámbito de lo mental, de lo psicológico. Muchas gracias. José Miguel, interesantísimo y bueno,
lo que siempre pasa con el tiempo, ¿no? Cuando uno tiene tantísimos conocimientos y tantísima experiencia, pues evidentemente darle 10, 15 minutos queda feo, pero bueno, los formatos son los formatos y hay que cumplirlos. Muchísimas gracias por tu exposición. Sé que va a dar lugar seguramente a alguna pregunta que nos harán bien a través del chat, como comentaba antes, o bien en el espacio que dejaremos al final para que se puedan activar los audios y puedan expresar esas preguntas los asistentes. Dar las gracias también a todos los asistentes, porque la verdad es que están entrando continuamente y estoy admitiendo continuamente, con lo cual muchísimas gracias por el interés suscitado. Dejaremos en el chat, antes de que se me olvide, un enlace a un cuestionario que es importante para nosotros, donde, bueno, de alguna manera se da un feedback de lo que ha surgido en la actividad y, sobre todo, y también un poco en la organización de la propia Semana de la Ciencia, con lo cual no dejéis de entrar en ese enlace que colgaremos en el chat y poder rellenar la encuesta. Pues ahora vamos a ir con Ana, Ana de la Cruz Moraleja, que igual que me pasaba con José Miguel, bueno, pues tiene un extensísimo currículum que he intentado resumir. Ellos me mandaron el currículum y me dijeron, bueno, tú coge lo más importante. Digo, madre mía, ¿qué es lo más importante de todo esto, no? Así que, bueno, qué deciros. Ana es psicóloga colegiada por el Colegio de la Psicología de Madrid, psicóloga experta en coaching por la misma entidad. Actualmente ofrece servicios privados como mediadora familiar y psicóloga experta en coaching a personas y familias en el ámbito ordinario y en el ámbito específico de la discapacidad, colaborando con diferentes entidades como la Asociación Asdana de TDAH y Fran, el proyecto Aulisol. Está especializada en psicología social y sanitaria y además Ana ocupó el cargo de vicepresidenta, siendo socia fundadora de la primera asociación de TDAH en España. Asimismo, ha prestado sus servicios como psicóloga en diferentes ONGs y entidades como la Fundación Gil Gallarre, Asociación Avante 3 y la Asociación Argadini. También ha sido formadora, conferenciante y ha intervenido en diversos medios de comunicación, así como en radio, prensa y televisión. Ha formado también parte de la Comisión de Cultura de Plena Inclusión Madrid, destacando la elaboración del Manifiesto por una Cultura Inclusiva, Sembrando Futuro o el documental Otras Voces. Así que, sin más dilación, os dejo con Ana. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias al colegio. Decir que estoy muy contenta de poder participar en esta nueva edición de la Semana de la Ciencia y en el ámbito de la discapacidad, como hicimos el año pasado. Pues, como ha dicho mi compañero José Miguel, nos encontramos en este momento ante yo creo que la mayor crisis mundial que está afectando a a los 1.000 millones de personas con discapacidad, ¿no? Este dato de la OMS que habla de que existen en el mundo 1.000 millones de personas con discapacidad y es un número muy importante. Les está afectando de una manera particular, nos afecta a todos, pero a las personas con discapacidad les está afectando de una manera muy particular. Sin los apoyos, muchas veces las personas con discapacidad no pueden encontrar una vida saludable, una vida independiente. Nos encontramos con muchas personas que necesitan esos apoyos en su comunicación, por ejemplo, un asistente personal. Todo esto ha habido un movimiento muy importante en este tiempo de pandemia y todas las personas se han visto afectadas y, insisto, de manera particular las personas con discapacidad. Pero tenemos esperanza, tenemos esperanza. Hoy, precisamente esta mañana, leía una frase que quiero compartir con vosotros que me ha parecido que venía a hilo de este tema y decía que cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos. De Víctor Frank, neurólogo, que nos invita realmente a hacer un cambio
dentro de nosotros y las personas con discapacidad. Es cierto que en el ámbito de la discapacidad llevamos un gran trabajo hecho. En el ámbito de empleo hemos hecho un gran camino. Llevamos mucho tiempo trabajando, mucho tiempo o poco, depende con qué lo comparemos, ¿no? Pero ya empezamos desde 1987 concretamente, cuando en España se promulga la LISMI, la Ley de Integración Social del minusválido, palabra que ya no utilizamos, pero que en 1987 era la palabra que se utilizaba, ¿no? Ahí empezamos a crear espacios como fueron los centros especiales de empleo, un espacio pues importante para que la persona con discapacidad pudiera estar inserta en el ámbito laboral. No era lo más idóneo, quizá, bueno, en algunas ocasiones podía serlo, porque realmente el modelo fundamental es el empleo con apoyo. Y ahora, en estos momentos de pandemia, pues todavía con más fuerza debe tomar este empleo, el empleo con apoyo. Realmente es una herramienta y una medida pues, que sirve para que la persona con discapacidad pueda estar incluida en el ámbito social y laboral. Como digo, tenemos así como un marco en la historia, un poquito haciendo este punto de la LISMI. Posteriormente tenemos otro contexto muy importante, ¿no? En el 2006, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un marco que nos sirve de referencia. Todo esto es reciente y no tan reciente, pero realmente en estos momentos de pandemia quiero resaltar que llevamos un camino hecho, un camino importante, ¿no? Esa Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada en España en el 2008, pues nos ofrece también un marco teórico, político, social, económico, que ahora debe ir tomando más fuerza, porque la situación requiere de unas medidas especiales. Pues nosotros, aparte de esta ratificación, la ley que tenemos, la de 2013, la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde ahí se nos ofrece un espacio, una regulación de la obligación que tienen tanto las empresas para contemplar estas medidas de inclusión, como puede ser la cuota de reserva de las personas con discapacidad, una obligación del 2%, o esa cuota de reserva que también obliga en el empleo público a reservarlo también, que es un porcentaje un poco mayor. Tenemos herramientas, hemos avanzado. Es cierto que ahora todo se ha paralizado, pero hay esperanza, hay confianza. De hecho, hoy era una gran alegría saber que la vacuna estaba ya casi ahí llamando a la puerta, y esto nos va a ayudar a todos y, como no, en el ámbito de las personas con discapacidad. El empleo con apoyo, que es, como digo, uno de los modelos fundamentales y que se está abogando por ello, aunque realmente no lleva tanto tiempo, ¿no? Bueno, aparece como en los años 80 más o menos en Estados Unidos, un poquito de la mano de la psicología experimental, y desde los años 80 pues no llega a España, no se conoce hasta 1990, se da a conocer en el primer simposio internacional de empleo personas con discapacidad en Mallorca. Y bueno, pues ha ido avanzando sin apoyos, porque realmente hasta el 2007 o por ahí no recibe apoyos económicos a nivel oficial este modelo de empleo con apoyo, que, bueno, Paloma va a hablar seguramente después un poquito de manera más específica de este empleo con apoyo, en qué consiste. Este es el modelo de inclusión. Ahora se ha paralizado. Las personas con discapacidad que están ahora también intentando acceder al empleo tienen mayores dificultades porque, como digo, carecen muchas veces de los apoyos. Y la relevancia de los apoyos frente a los apoyos significa si con ellos podemos crear o facilitar la inserción. Sin los apoyos es muy compleja la inserción. Todavía la población de personas con discapacidad sigue en una gran desventaja. Tenemos un informe, el último informe que ha hecho el SEPE sobre empleo general y empleo y discapacidad, y nos da datos muy interesantes. Tenemos actualmente en España cerca de 2.100.800, pero cerca de 2 millones de personas con discapacidad en edad laboral, casi 2 millones, y solo un 30% está activa. Esa es la situación, frente a un 77% de personas sin discapacidad. Por lo tanto, tenemos una diferencia
casi el doble de personas sin discapacidad están en empleo y la mitad se encuentran sin empleo. Muchas veces esta angustia, este miedo, las dificultades que conlleva la propia discapacidad, ahora unidas a la situación de pandemia, nos coloca en un escenario complejo. Pero, insisto, hay esperanza. Nosotros en las aulas de empleo con apoyo, por ejemplo, el proyecto en el que yo colaboro, el proyecto Aulisol, estas aulas de empleo con apoyo que están fomentadas o dentro de un espacio, de un marco que ofrece la Comunidad de Madrid, que se llama Emplea tu capacidad, que están sostenidas por fondos europeos también y por la Comunidad de Madrid, y hay entidades que los desarrollan, como es el caso para la que yo ofrezco mis servicios, que es Frama. Con este proyecto Aulisol, un equipo de profesionales, preparadores laborales, trabajadores sociales, prácticamente el equipo, psicólogas con distintas funciones, apoyamos a las personas con discapacidad, en este caso físicas, que están intentando acceder al mercado laboral. Si antes era difícil, pues ahora las dificultades no solo del entorno, sino de la propia situación, de ese miedo que ya la OMS ha puesto nombre, ¿no? Esa fatiga pandémica que existe, es decir, la angustia, la frustración, bueno, tiene nombre, se está produciendo en la población completa y más, o en una parte importante y más en el ámbito de la discapacidad. Nosotros aquí el trabajo que estamos desarrollando, en mi caso concretamente, como psicóloga experta en coaching, lo que fundamentalmente llevamos a cabo un trabajo de empoderamiento de la persona, un trabajo donde la persona con discapacidad va a discriminar, va a diferenciar sus potencialidades, sus capacidades, va a poder discriminar cuáles son sus creencias limitantes, que muchas veces nos encontramos con personas con discapacidad que aún no han elaborado el duelo de esa propia discapacidad, y esto es un trabajo fundamental para poder caminar. Llevamos a cabo una tarea que realmente, de la mano de la psicología positiva, va como desatando algunos aspectos que tenemos todos dentro de nosotros, y la persona va descubriendo, redescubriendo esas potencialidades, pues que le van a ayudar a afrontar esta situación con mayor optimismo, con mayor alegría, con mayor energía, con mayor... Dentro de esa psicología positiva que va de la mano del coaching, tenemos una herramienta muy importante, muy interesante, que está ayudando, no ficticiamente, está ayudando realmente a encontrar empleo a las personas con discapacidad. Hablo de este proyecto Aulisol, como existen muchos de otras organizaciones, como ahora veremos, y realmente existe luz, existe camino. La Organización Mundial de la Salud también ya ha estado dando indicaciones de cómo que se debe afrontar esta situación. Sí. No, simplemente, bueno, el detalle del tiempo, ya sabes que es el que nos marca el camino, ¿no? Muchas gracias, sí. Sí, nos quedan 5 minutos, ¿verdad? Creo. Bueno, quizá un poquito menos. Quizá un poquito menos de 5 minutos. Quizá Vale. Un minutillo. Vale. Pues nada, pues ya voy cerrando, porque realmente lo que quería resaltar es que tenemos como un antídoto contra la fatiga pandémica, y es la psicología positiva, el coaching, que son herramientas que ahora dentro del área de la discapacidad están teniendo realmente unas repercusiones interesantes, que están ahí, que existen, y que resaltando pues la resiliencia, el optimismo, la confianza, podremos salir adelante y vamos a salir. Y las personas con discapacidad tienen esta herramienta y la están utilizando, y solamente pues cerrar este espacio agradeciendo de nuevo, y que tenemos esperanza, y que cuando no podemos cambiar la situación debemos cambiarnos nosotros mismos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ana, por este último mensaje, bueno, por todo el mensaje, pero sobre todo por este último mensaje de esperanza y positividad. Los que te conocemos sabemos que va implícito en tu persona. Muchas gracias a todos por las preguntas que vais haciendo en el chat. Sigo admitiendo personas que se van incorporando, así que muchísimas gracias por
la acogida que está teniendo la actividad. Deciros que la grabación, porque nos están preguntando, la grabación todavía no está el sitio definitivo donde se va a colgar, pero en la web del Colegio de Psicólogos, donde habéis hecho la inscripción, ahí se colgará la información de dónde se va finalmente a visualizar la grabación de esta actividad. En la web del Colegio de Psicólogos estará el enlace de donde se va a colgar la visualización. Es el sitio donde hay que visualizarlo, donde hay que verlo. Pasamos con Paloma. Paloma, también psicóloga colegiada, actualmente y desde el año 2011, si no me equivoco, trabaja para la Fundación Prodis, formando parte de los siguientes programas. Por un lado, el programa de inclusión laboral, que dio comienzo en el año 2016 y que está enfocado en la mediación laboral de personas con discapacidad intelectual, y luego también ha formado parte como coordinadora del programa ProMentor en la formación de personas con discapacidad intelectual. También Paloma, bueno, tiene un máster en Psicología de la Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Dicho todo esto, Paloma, bienvenida y adelante. Bueno, Manuel, pues muchas gracias por la presentación y también gracias por darme la oportunidad de participar en esta mesa. Gracias a todos los que estáis participando de ella. Así que nada, empiezo rápidamente. Como dice Manuel, me llamo Paloma González, trabajo en la Fundación Prodis, más concretamente en el Servicio de Inclusión Laboral. Bueno, para contextualizar un poco lo siguiente, me gustaría decir que la Fundación Prodis es una institución sin ánimo de lucro que lleva trabajando con jóvenes con discapacidad intelectual desde hace más de 20 años, con el objetivo de apoyarles en su desarrollo personal y también en su proceso de inclusión laboral y social. Cuenta con más de 16 programas y servicios, entre los que se encuentra el Servicio de Inclusión Laboral, al cual pertenezco yo desde el año 2016, aunque este servicio lleva ya funcionando desde hace varios años, concretamente desde el año 2007. El equipo que formamos, que trabajamos en este servicio, es un equipo multidisciplinar y el objetivo que tiene es integrar a las personas con discapacidad intelectual en el mundo laboral, en una empresa ordinaria. No solamente el objetivo es acceder a un puesto de trabajo, sino mantenerlo y promocionar en el mismo, ¿no? Bueno, es verdad que en estos momentos de pandemia no está habiendo muchas incorporaciones al mundo de la empresa. Algunas sí que estamos teniendo, gracias a Dios, pero es verdad que han bajado mucho el número. Pero sí que estamos teniendo prácticamente desde el verano reincorporaciones, es decir, personas que ya tenían un puesto de trabajo están volviendo a sus puestos de trabajo, porque algunos durante la pandemia pues han tenido el confinamiento, han tenido que dejar de trabajar, ¿no? Bueno, esto supone que muchas tareas han desaparecido, con lo cual hay que aprender tareas nuevas y muchas de ellas han cambiado, con lo cual hay que adaptarse a esas tareas que han cambiado, ¿no? Bueno, cuando nosotros hacemos una incorporación en una empresa, nuestro servicio pasa por distintas fases, ¿no? Digamos que cuando una empresa se pone en contacto con nosotros para ofrecernos un puesto de trabajo, nosotros hacemos un análisis de todas las características de ese puesto y también vemos los candidatos que nosotros tenemos, ¿no?, en la fundación. Cuando ya hemos elegido el candidato que por sus características y sus competencias laborales encaja mejor en ese puesto de trabajo, entonces ya empezamos a incorporarle poco a poco, ¿no? Pero antes es verdad que el mediador laboral lo que hace es un análisis más exhaustivo del puesto de trabajo, ¿no? Lo que hacemos es crear una rutina de trabajo y hacer todas las adaptaciones necesarias. También es importante que en esta fase el mediador laboral, que creo que no lo he comentado, pero el mediador laboral es la persona que nosotros tenemos en el servicio de inclusión laboral que va a dar apoyo a la persona que se incorpora a la empresa durante toda su vida laboral, ¿de acuerdo? Y da también apoyo a la empresa en todo aquello que pueda necesitar. Bueno, este apoyo natural, este mediador laboral, una de las cosas que también hace es buscar una persona que nosotros llamamos apoyo natural, que va a ser una persona de referencia dentro de la empresa para nuestro joven que se incorpora con discapacidad intelectual. Y también detectar aquella red de compañeros
que en un momento puntual o diariamente puede dar apoyo a esta persona con discapacidad intelectual. Bueno, con ellos se hace una reunión informativa para explicarles cuál es nuestro papel dentro de la empresa y también cuáles son las características y competencias de la persona que se va a incorporar, un poco para que puedan darle los apoyos necesarios, ¿no?, en el trabajo con él. Bueno, cuando ya se ha hecho esta reunión, lo que nosotros hacemos es incorporar ya a la persona, ¿no?, a la empresa. Y esta fase es muy importante porque supone el aprendizaje de tareas, pero también de habilidades que son necesarias dentro de una empresa, porque nosotros consideramos que no solamente es importante aprender tareas y saberlas hacer bien, sino también tener unas habilidades sociales para adaptarse adecuadamente a ese entorno laboral, que para algunos de ellos es la primera experiencia laboral. Bueno, en todas estas fases me habéis oído hablar de adaptaciones, de apoyos. Bueno, hay distintos tipos de adaptaciones, ¿no? Hay que decir que nosotros trabajamos centrándonos en la persona, es decir, que tenemos en cuenta las características y las competencias de cada joven que se incorpora en una empresa. Y yo, bueno, he clasificado las adaptaciones en 3 tipos, ¿no? Por un lado estarían las adaptaciones en el entorno, las adaptaciones materiales y los apoyos humanos. Las adaptaciones en el entorno son las adaptaciones que se hacen en el entorno más próximo del trabajador, ¿no? Pues, por ejemplo, en un almacén, si trabaja en un almacén, en un archivo de documentación, a través de etiquetado, a través de carteles, que sea todo más accesible, ¿no? Pero también hay que hacer adaptaciones a lo mejor en el material, ¿no? Por ejemplo, si se trata de tareas informáticas, pues a lo mejor hay que secuenciar todos los pasos que se necesitan dar hasta llegar a un documento o aprender pues, ciertas rutas que se necesitan a veces en las empresas hasta manejar un programa, ¿no? Los apoyos humanos, pues como comentaba antes, es una parte muy importante. Por una parte tenemos los apoyos, el apoyo natural, que es esa persona de referencia, que puede ser el jefe o no tiene por qué serlo de esta persona con discapacidad. Y bueno, va a ser la persona que le va a ayudar o bien en temas de tareas o también con otro tipo de gestiones, ¿no? Pues más del día a día, gestión de vacaciones, gestión de bajas médicas, bueno, dificultades que puedan surgir dentro de la empresa, etcétera, ¿no? Bueno, por supuesto también hay otros apoyos que no están dentro de la empresa, pero que también favorecen al éxito de la inclusión, la incorporación en una empresa ordinaria, que sería pues la familia, bueno, en el caso de la fundación, pues tener el respaldo del equipo de orientación, un apoyo psicológico, psicopedagógico en el caso de que el trabajador lo necesitase en un momento determinado, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuándo utilizamos todas estas adaptaciones y todos estos apoyos? Bueno, pues a ver, se van a hacer siempre teniendo en cuenta las características y necesidades del trabajador y, bueno, por supuesto se van a hacer al principio, cuando se incorpora el trabajador, pero pueden surgir cambios y puede haber modificaciones de tarea. Ahora mismo, como os decía, hay muchos jóvenes que tenemos que se están reincorporando y se han dado cuenta de que muchas tareas suyas han sido modificadas, con lo cual hay que hacer adaptaciones sobre la tarea que ya habían aprendido, ¿no? Entonces, los apoyos naturales también pueden cambiar. En las empresas hay continuamente movimiento. Entonces, bueno, la figura de referencia puede que haya cambiado de departamento, puede que se haya ido de la empresa, puede que esté de baja. Los compañeros que conforman esa red de apoyos también han podido cambiar. Entonces, tenemos que estar abiertos y ser flexibles a hacer ese tipo de cambios en los apoyos y en las adaptaciones. ¿Dónde los hacemos? En cualquier lugar donde veamos que puede facilitar el aprendizaje y el mantenimiento de las tareas de nuestro joven con discapacidad, ¿no? ¿Y cuántos? Bueno, pues como decía, son ilimitados, ¿no? No hay un número concreto, hay que ir adaptándose a las circunstancias y a lo que necesite el joven con discapacidad intelectual, ¿no? Bueno, para terminar, bueno, decir que hacer unas adaptaciones adecuadas y buscar los apoyos necesarios, por supuesto, tiene una serie de beneficios, principalmente para el trabajador, ¿no? Si las adaptaciones que nosotros hemos hecho y los apoyos que le estamos dando son los necesarios, entonces tendremos un trabajador con un buen rendimiento, que hace un trabajo de calidad, con pocos errores,
que no demanda mucha ayuda por parte de sus compañeros o de su apoyo natural, es decir, que es autónomo y por lo tanto se siente seguro realizando su trabajo. ¿Esto qué significa? Pues que se ha adaptado al entorno laboral en una empresa ordinaria y que se ha logrado el objetivo, que era la inclusión laboral. Para la empresa, por supuesto, también tiene beneficios porque tiene un trabajador que es eficaz, que realiza un trabajo de calidad. Y no hay que olvidarse que nosotros a lo mejor estamos un poco más concienciados, ¿no? Un poco mentalizados, ya somos más o menos, conocemos este mundo de la discapacidad intelectual, pero las empresas ordinarias no. Y para ellos es dar un paso hacia adelante la contratación de personas con discapacidad. Llegará un momento en el que esto sea más normalizado, pero hay que ser realistas y esto a algunas empresas todavía les cuesta, con lo cual ver que la apuesta que ellos han hecho pues está dando buenos resultados, pues también les anima a lo mejor a futuras contrataciones, ¿no? Por supuesto también tiene beneficios para la familia y también pues para la sociedad, porque eso implica que sea una sociedad inclusiva donde cada persona con independencia de sus capacidades pues tiene un lugar, ¿no? En esta sociedad. Si no hacemos las adaptaciones adecuadas y no buscamos los apoyos que son necesarios, pues entonces esto va a tener consecuencias negativas. El primero para el trabajador, ¿no? Que no se va a adaptar adecuadamente al puesto que se requiere. Así que para concluir, desde la Fundación y con la experiencia que tenemos en el Servicio de Inclusión Laboral, pues es posible hacer una inclusión laboral en un entorno ordinario, en una empresa ordinaria, por supuesto que sí, pero también es muy importante que hagamos las adaptaciones necesarias y los apoyos que hagan falta. Y ya está. Muchas gracias. Pues Paloma, fantástico. La verdad es que me pasa con José Miguel, con Ana, contigo, que podría seguir escuchándoos horas y horas, pero bueno, en fin, esto es un aperitivo. Es un tema que da para mucho, pero bueno, Sí. he intentado concentrarlo todo lo máximo, pero sí. Se nota y os agradezco muchísimo el esfuerzo porque sé que no es nada fácil concentrar tantísimos años de experiencia, tantísima información. Pero bueno, son los formatos y no podemos tener tampoco al público toda la tarde, ¿no? Y toda la noche escuchándonos. Muchas gracias, Paloma, por tu colaboración, de verdad, de corazón. Y bueno, para cerrar tengo la ilusión de presentar a Álvaro. Con Álvaro ya hemos compartido diferentes ponencias y bueno, siempre es un placer escucharle porque, bueno, se lo toma todo, digamos, coloquialmente muy a pecho y además va a pecho descubierto, con lo cual habla siempre en primera persona y me parece que es un lujo poder escucharle, bueno, desde su experiencia de vida. Así que, bueno, Álvaro, entre otras cosas, es psicólogo colegiado, psicólogo experto en coaching por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Actualmente Álvaro es coordinador del proyecto Alianzas con el Talento, dependiente de la Fundación ONCE Inserta, y además es conferenciante y dinamizador a través de la organización Trainers Paralímpicos. Y bueno, Álvaro, como digo, un placer escucharte y bueno, te hemos dejado poquito tiempo, pero yo creo que si no nos regaña el colegio y la plataforma, vamos a excedernos unos minutitos de las 7:30, y si el público nos aguanta, ¿vale? Adelante, Álvaro. Nada, agradeceros a todos la invitación a participar en esta mesa redonda y, como no, agradecer y poner en valor el esfuerzo del colegio y de la Semana de la Ciencia por readaptar todas las actividades que se venían realizando históricamente durante estos 20 años a un formato telemático virtual por las exigencias del guión. Un guión, el de la pandemia, que, como han dicho todos mis compañeros que me han precedido en la ponencia, hay un denominador común. Pandemia ha activado emociones en el ser humano. ¿Qué emoción
ha activado esta pandemia en el ser humano? Principalmente el miedo. Y hay tantos miedos como personas en el mundo. Este miedo, esta incertidumbre de la que han hablado mis compañeros anteriormente, genera una reacción en el ser humano que es del piloto automático, modo hacer o modo hombre primitivo. Es decir, estímulo-respuesta. No doy respuesta, reacciono ante lo más inmediato. ¿Por qué me he querido ir a ese desarrollo biológico del ser humano? Porque esta reacción instintiva y no respuesta ante los acontecimientos pone en peligro todo lo conseguido en materia de derechos y empleo de las personas con discapacidad. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y para eso me vais a permitir que haga una breve introducción a el concepto de discapacidad. En España, como en otros países con una raíz profunda del cristianismo o del catolicismo, y más en España con la herencia mediterránea, cultura mediterránea, tendemos a gestionar mal la adversidad. Y entonces, en estos últimos 25 años, para un mismo concepto, persona con discapacidad, en España se han empleado como 3 o 4 términos sinónimos que la sociedad todavía está como los dibujitos animados, los ojos haciendo chiribitas porque no sabe muy bien qué concepto es el más adecuado. Y los conceptos a los que me estoy refiriendo son, como ha dicho anteriormente mi compañera Ana, pues es minusválido, persona con discapacidad, diversidad, funcional, deficiente y hasta en algunos casos, lo más viejo del lugar, subnormal. Mi primer certificado de discapacidad viene el título de subnormal. No hay que rasgarse las vestiduras, es simplemente los conceptos. Pero hablando de conceptos y el concepto de persona con discapacidad, lo que viene a decir la clasificación internacional del funcionamiento humano es que la condición de salud viene determinada por tres grandes variables. Un problema de función o estructura corporal, es decir, hay una parte de nuestro cuerpo que no funciona bien o que no está del todo bien. Luego viene también limitada por la actividad que puede hacer. Es decir, cómo esa deficiencia o ese problema de función o estructura corporal le impide participar en una actividad o le impide participar en comunidad. La limitación en la actividad, aquí es donde en España tenemos todavía un poquito mal asumido el concepto, porque
la limitación en la actividad de las personas con discapacidad viene determinada por las características personales. Lógicamente, yo no puedo andar, no puedo subir a las escaleras, pero que yo no pueda subir a las escaleras o que yo no pueda acceder a un edificio no es solamente responsabilidad mía, de mis características, sino de los factores ambientales, es decir, de las mentes reduccionistas que siguen empeñándose en diseñar escaleras en vez de diseñar rampas. Este concepto es muy importante porque chocan dos ideas que nos están haciendo mucho daño en España a la hora de abordar los apoyos a las personas con discapacidad. Por un lado está el concepto de las deficiencias, es decir, nos centramos en lo que no puede hacer una persona con discapacidad, y por otro lado está la confianza en que todo el mundo tenemos unas capacidades y una forma de ver o de percibir el mundo y de transmitir ideas diferentes a los otros. Entonces, pues, en España, toda la normativa y todos los diseños están centrados o ponen un gran foco de la atención en las deficiencias. Por eso una gran parte de los apoyos que recibimos las personas con discapacidad están relacionadas en que tenemos que alcanzar ciertos criterios de normalidad o de tal. ¿Qué es lo que hemos aprendido en esta situación de pandemia? En esta situación de pandemia que hemos descubierto que en España todos los apoyos están orientados a cubrir las necesidades básicas de las personas. Es decir, tenemos grandes centros de día, centros ocupacionales, centros residenciales y muy pocos sistemas de apoyo que fomenten la autonomía, la independencia o la vida independiente de las personas en el entorno de la comunidad. Y llegados a este punto, os voy a poner un ejemplo de las personas con discapacidad que más necesidades de apoyo hemos necesitado a lo largo de nuestra vida. Personas que hemos vivido en una residencia, en un centro residencial puntualmente, porque el sistema de dependencia no nos daba todas las horas de asistencia personal que necesitábamos. Y entonces, bueno, pues veíamos en la residencia una forma medio digna de poder llevar la vida. Bien, hasta el 14 de marzo, esta forma de vida era compatible porque todos mirábamos para otro lado. ¿Qué quiero decir que todos mirábamos para otro lado? Pues las personas con discapacidad jugábamos a vivir una vida más o menos independiente, salíamos y entrábamos del centro residencial. El centro residencial nos consentía salir y entrar, ir a trabajar, no sé qué, no sé cuánto, aunque la normativa de la Comunidad de Madrid, en el caso de los centros residenciales, dice que los residentes no pueden trabajar, cosa que incumple un poco los principios más inclusivos, donde independientemente de los apoyos que recibe una persona con discapacidad,
tienen que estar orientados a la participación en la comunidad y una vida plena. Bueno, pues el 14 de marzo todos nos confinan, nos quitan la libertad. Con esa pérdida de libertad, los miedos se agigantan y cuando llega el periodo de desescalada, nos encontramos con un fenómeno que solamente se puede entender desde una perspectiva de gestión del miedo. Y es que toda la normativa, todos los protocolos de desescalada iban orientados a que el bichito, que el virus no entre aquí, que no salga en la fotografía de que en mi centro residencial hay un brote y me quiten lo pactado o me abran una investigación por mala práctica. Esto que puede ser el ejemplo de la situación que se ha vivido en la residencia, pues nos pone un poco en antesala de lo que yo creo que tenemos que estar muy ojo a visor. Y lo retomo con el comienzo de mi presentación. Cuando el ser humano está en estado de amenaza, sus respuestas más instintivas son las primitivas de ataque y defensa. Huyo o me camuflo. Y en esa huida o en esa defensa tenemos que estar muy ojo a visor a que las personas con discapacidad no perdamos el tren de la ciudadanía de pleno derecho. Porque como bien ha dicho José Miguel, y con esto termino, en plena crisis, cuando los gobiernos centrales o autonómicos tenían que comunicaban rápidamente, pero se olvidaban de un grupo de personas que tenían problemas sensoriales, cognitivos, y problemas sensoriales y cognitivos no solamente tenemos algunas personas con discapacidad, sino que también tienen este tipo de problemas un grupo que en España de ahora en adelante es mayoritario, como son las personas mayores. Entonces, el tren de ciudadanía de pleno derecho tiene que ser de todos y para todos. Y con esto he intentado decir todo lo que tenía en un tiempo récord. Muchas gracias. Bueno, ahora no sé si tenemos tiempo para poder pasar a hacer alguna pregunta. En el chat nos pregunta, por ejemplo, Ana, para todos los ponentes, para el que quiera responder, pregunta lo siguiente. Dice que ahora, con la situación que se ha dado, pues hay un porcentaje de personas que han quedado con secuelas de diversos tipos. ¿Creéis que por aumentar ahora este colectivo, en un futuro se le dará más visibilidad y apoyo a esta población por esta situación que se ha vivido? El que quiera. El que quiera, sí. Pues yo creo que al final esto será temporal y que los recursos son finitos y que vamos a dar un pasito para atrás, como diría el bueno de
de Ricky Martin. Mucho me temo que el voluntariado y acciones voluntaristas en los próximos años van a estar a la orden del día, porque no va a haber recursos para tantas necesidades como va a haber. Nos dice también Pilar Guijarro, en contestación a esta pregunta también de esta otra participante, que a ella le gustaría confiar en que fuera así, pero que viendo que en otras ocasiones discapacidades que se han producido como resultado, por ejemplo, de la intoxicación por aceite de colza, no ha sucedido, es decir, que es deseable, ¿no?, que se preste una especial atención a estos colectivos que van a surgir ahora con discapacidad, pero que ella se muestra escéptica, aún así no pierde la esperanza. También nos dice Álvaro, esta persona, Pilar Guijarro, que le ha encantado tu aportación, que la próxima vez que te dejen hablar más, pues nada, que tienes que seguir hablando porque tienes mucho que contarnos. Y Ana da las gracias por la respuesta también que has dado. Si hay alguna persona más que quiera hacer alguna pregunta, simplemente con que quite su micrófono, o sea, que ponga en activo su micrófono, puede preguntar. ¿No hay ninguna pregunta más? Yo, Álvaro, como siempre, me encanta porque, bueno, lo cuentas en esa sensación y experiencia personal, ¿no? Sí me gustaría, si pudieses en unos minutitos, ahondar un poco más en la importancia del contexto, ¿no? Cuando hablabas, porque creo que al final aquí todos tenemos una parte de responsabilidad en cambiar conceptos, en cambiar la estigmatización. Bueno, un poco bajo tu experiencia, si podrías ahondar un poco más en esa idea tuya de la importancia del contexto, ¿no? A veces lo incapacitante que nos hace el contexto, ¿no? Sí, a ver, yo siempre digo, a modo de chascarrillo, que el andar está sobrevalorado. El comer está sobrevalorado. El hablar, que no el comunicarse, el hablar está sobrevalorado. Y bueno, me vais a decir, ¿y este Illuminati de qué va? Bueno, pues no creo que sea un Illuminati, simplemente que he ido observando el comportamiento humano. Es decir, andar, ¿quién quiere andar? Si la gente en las grandes ciudades paga dinero por alquilarse monopatines, patinetes, para ir de la puerta de su casa a la parada de metro o a la parada de autobús. Y no se lo sube a casa porque hay escalones, que si fueran rampas se lo subirían hasta casa. Con la comida pasa igual. Yo, que soy un friki del deporte y tengo amigos runner y tal, ¿quién quiere alimentarse si hay complementos vitamínicos, purés, batidos, que tienen de todo? Y ya no hace falta comerse un chuletón o comerse varios chorizos para subir el Tourmalet, si ahora te lo puedes subir a base de complementos vitamínicos. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Si alrededor de la mesa estamos un grupo de amigos y cada uno de nosotros estamos con el teléfono escribiendo emoticonos o mandándonos fotos para escribir lo menos posible y comunicarnos con gestos. Si esto en la población
de personas sin discapacidad. Es un hábito muy chic, muy de moda. ¿Por qué los profesionales que damos apoyo a las personas con discapacidad y las familias seguimos obcecados en hacer sentir diferente a las personas con discapacidad y les sometemos a unos tratamientos de logopedia para que el niño hable de forma normal, o a un niño con discapacidad física le llevamos a miles de terapias para que el niño ande? Señores, ¿no será más fácil reivindicar que la ciudad tenga más rampas, más ascensores y no hacer sentir a tu hijo como un puto bicho raro? Tenemos a un señor como Stephen Hawking que nos ha dado magnífico y nos ha dejado un magnífico legado intelectual y que se comunicaba con un comunicador, con un aparatito, y aún las entidades que trabajan con personas con discapacidad en algunos ámbitos de la discapacidad, y muchas familias siguen empeñadas en que su hijo o su hija hable con las cuerdas vocales. Eso es lo que yo digo, que tenemos que poner el foco en el contexto y no tanto en las características de la persona. Bueno, Pilar Guijarro dice también, Álvaro, efectivamente todos somos en parte discapacitados y todos estamos capacitados en unas cosas u otras, por lo que todas las actuaciones que se realicen han de estar encaminadas a atender todas las individualidades. También dice Álvaro, un tocayo tuyo, dice Álvaro, a mí también me ha gustado mucho tu aportación, tienes muchísima razón, yo también como discapacitado te entiendo perfectamente. Y por último, Mamen Recuero dice, totalmente de acuerdo, fuera barreras arquitectónicas. Mira, y Isabel, Sí. Ana Domingo también nos preguntaba, hacía una pregunta, dice, para todos los ponentes... Sí, esa es la que hice antes. Ah, la hiciste ya, vale. Sí, vale. esa. Yo tengo una pregunta para Paloma. Bueno, tendría muchísimas preguntas para todos, pero según me va viniendo un poco, ¿no? En esa experiencia decías que, o te he querido entender, como que toda empresa, si se lo propone, o toda organización, si se lo propone, puede hacer una adecuada adaptación del puesto de trabajo, ¿no? Digo que te he querido entender eso porque, bueno, en mi ámbito laboral me encuentro con bastantes dificultades a la hora de manejar la incorporación laboral de personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, un poco por chequear esa experiencia tuya del día a día, ¿qué te encuentras, ¿no? Bueno, ¿qué te encuentras en ese día a día a la hora de plantear las adaptaciones? Pues bueno, la verdad es que cada vez nos encontramos con empresas que están más concienciadas, ¿no? Que sí que a ellos también les aporta valor el contratar a una persona con discapacidad intelectual. Y como decía, esto también supone un reto para ellos, ¿no? En muchos sentidos. En uno de ellos es cómo hacer las adaptaciones, y ahí es donde sobre todo nos piden ayuda, ¿no? Porque claro, nosotros estamos muy habituados, pero es verdad que ellos pues se les hace un mundo, ¿no? Entonces, en general, la empresa que da el paso de contratar a una persona con discapacidad, en nuestro caso discapacidad intelectual, es una empresa que si da ese paso ya está abierta a que nosotros le podamos proponer adaptaciones de distinto tipo, ¿no? Como decía, adaptaciones en el entorno, adaptaciones materiales, a buscar entre los empleados un apoyo natural, esa persona de referencia, pero que el resto de compañeros, por lo menos del departamento al que pertenece, sea también una red de apoyo. Entonces, bueno, es verdad que suelen estar bastante abiertos, ¿no? Es verdad que hay empresas que aún así, aunque quieran dar el paso de la incorporación
son un poco reacias, ¿no? Y porque no entienden, seguramente es desde el desconocimiento, porque el mundo de la discapacidad intelectual, claro, es todo un mundo que yo entiendo que ellos no lo tienen que conocer, pero muchas veces me dicen, ¿pero esto lo va a necesitar? Pues sí, ya lo verás, ¿no? Hay una cosa que bueno, es muy curiosa y es cuando hacemos, por ejemplo, una adaptación material, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros jóvenes que trabaje en un almacén o en un archivo, ¿no?, de documentación de la empresa. Y nosotros, para que sea más accesible, pues a lo mejor ponemos algún etiquetado, algo, pues un cartel de un color, algo que sea como muy visual, ¿no?, y que permita ser ágil a la hora de hacer la tarea. Pues luego las empresas nos dicen, oye, es que esto está fenomenal, porque que no solamente le ayuda a fulanito o a fulanita, es que nos viene al final a todos fenomenal en este departamento. Digo, ya, es que al final las adaptaciones nos vienen bien a todos, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a ver la necesidad, o sea, el sentido de hacer una adaptación, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que nos encontramos en las empresas que están abiertas y facilitan todo tipo de adaptaciones, por ejemplo, apoyos naturales. Hay personas que se presentan voluntarias para ser el apoyo natural de nuestro joven con discapacidad intelectual que se incorpora. Y realmente eso se nota, ¿no?, porque el apoyo que da es muy fluido y es una persona comprometida, ¿no?, con nuestro trabajador. Raras veces nos encontramos con una empresa que diga, de entre todo este departamento no hemos encontrado a nadie que quiera ser el apoyo, porque hay veces que sí que decimos, ¿y cuánto tiempo voy a tener que invertir en enseñarle la tarea? ¿O cuánto tiempo voy a tener que invertir en solucionar todas las gestiones que demande? Bueno, pues ahí nosotros también les damos el apoyo de no te preocupes, para eso estamos nosotros, que somos los mediadores laborales, para apoyar, para enseñaros también a hacer adaptaciones, porque nosotros cuando ya lo incorporamos hacemos un seguimiento laboral de por vida, pero en el día a día ya no estamos, con lo cual son ellos los que a lo mejor tienen que aprender a hacer alguna adaptación concreta para una tarea muy puntual, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que suelen estar muy abiertos a hacer adaptaciones de apoyos, pero bueno, también hay que hacer este trabajo con las empresas, ¿no? El explicarles el porqué de las adaptaciones y de los apoyos. Muchas gracias. A ver, hay una última pregunta, creo. Ana Domingo dice otra vez que si consideráis que sería prioritario cambiar, ¿qué consideráis, perdón, que sería prioritario cambiar en el mundo laboral de personas con discapacidad? Es una pregunta un poco amplia, pero bueno. Yo puedo hacer un poco el previo, es decir, cómo activar a jóvenes hacia la búsqueda activa de empleo, y luego mis compañeros para la mañana que cuenten todos los mecanismos de acciones que se pueden seguir haciendo. Yo creo que hay una fase previa que es donde tenemos que intervenir los psicólogos y los profesionales sociosanitarios que estamos dando apoyo a los jóvenes con discapacidad. Y es lo siguiente. Existe la tendencia y el agobio de la familia a, oh Dios mío, ¿qué será de mi hijo cuando termine el colegio? Que no queremos que se quede en casa solo porque puede caer en una depresión. Y yo me pregunto, ¿y no puede caer ese joven con discapacidad si va a un recurso donde no es apropiado porque no puede desarrollar su motivación de autorrealización? Es decir, lo que tenemos que abordar es mecanismos de apoyo que las personas puedan recibir el apoyo para hacer lo que quiera y como quiera una vez termine su etapa obligatoria. Porque igual que vemos con relativa normalidad que personas sin discapacidad acaban su ciclo formativo
y se quedan en casa holgazaneando, como los casos de los ninis hace años, porque esa necesidad imperiosa de que el joven con discapacidad tenga que hacer algo. Es que a lo mejor ese tener que hacer algo enmascara un problema social y familiar de que ese joven necesita muchos apoyos y su familia no puede dejar de trabajar para darle todos los apoyos que necesita. Esa es una pregunta y una respuesta que tenemos que dar. Además, y ya cedo la palabra, de todas las acciones de discriminación positiva y de apoyo positivo que vienen realizando todas las entidades. Paloma, Ana, os dejo la pelotita para que remarchéis. Sí, mirar, no sé si a colación de todo lo que estás hablando, Álvaro, una persona había levantado la mano, no sé si con la intención de poder plantear una pregunta en este momento. Sí, más que una pregunta, una reflexión. Con todo lo que está diciendo Álvaro, compañero de hace muchos años ya profesionalmente, pues lo mismo que está comentando Álvaro, ese miedo se está generando con el debate de qué hacemos con la educación especial. La quitamos, no la quitamos, Totalmente de acuerdo. porque se genera un tremendo debate de radicalismo. No se trata de quitar toda la educación especial, pero tenemos que ser conscientes que hay muchas personas con discapacidad que con un recurso alternativo al modelo de educación especial podría desarrollar mucho más potencial y por miedo de, ¿qué voy a hacer con mi hijo ahora? Que me sea el colegio de educación especial, nadie le va a hacer caso, nadie le va a tratar de forma profesional. Volvemos a caer en los errores que decía Álvaro, vamos a generar una sociedad inclusiva para que la educación especial sea para lo que es y no para llenar de personas que por miedo, por desconocimiento, por comodidad, no podemos atender en una educación ordinaria, la mandamos a la especial. Es el debate que sé que es muy tarde para ese debate, pero me parece importante ese tema. De hecho, David, nos has abierto la posibilidad de crear otra mesa alrededor de toda esta temática que comentas, que evidentemente da para mucho. Agradecemos esta reflexión, como tú bien decías, a colación de todo lo que se está comentando y, como te digo, es un tema en sí mismo propio para una mesa. No quisiera, bueno, Moisés estaba comentando en el chat que ha vivido en primera persona, bueno, pues que una vez que se le contrata también, bueno, pues a veces quizá una falta de coordinación, vamos a pensar, o incluso mala praxis, ¿no? Que una vez que se le contrata, pues que luego de alguna manera no se lleva a cabo las adaptaciones al puesto de trabajo como se habían inicialmente acordado, o incluso que se le piden tareas distintas de las que inicialmente se había acordado también o contratado, ¿no? Y bueno, nos pide también un poco opinión porque eso le ha pasado incluso él comenta en grandes empresas, ¿no? A nivel nacional. Bueno, igualmente pues es objeto de debate, ¿no? Pero dejar constancia bueno, de esta situación personal que nos comenta Moisés, ¿no? Sí,
Bueno, en el tema de las adaptaciones, yo creo que sería muy interesante el que las personas se empoderaran y las personas con discapacidad se empoderaran y tuvieran un cauce de poder transmitir a través del comité de empresa, del enlace sindical, esas necesidades de adaptaciones del puesto de trabajo que no se están cumpliendo para hacer valer sus derechos y sentirse bien realizando su trabajo como cualquier otro profesional. Lógicamente, perdón. Muy bien. Compañeros, yo seguiría, de verdad, yo seguiría aquí mucho rato porque, bueno, pues vamos leyendo el chat. Disculpar si no hemos sido capaces de dar respuesta a toda la cantidad de preguntas que nos habéis ido haciendo. Hemos intentado verbalizarlas. Hay también muchas reflexiones que serían, pues, igualmente objeto de debate en sí misma, ¿no? Pilar de Guijarro hacía aquí, bueno, pues dice, me gustaría confiar en que fuese así, antes lo hemos comentado, pero luego también hablaba de la necesidad de fijarnos en la persona, simplemente pues fijarnos en las competencias, en las capacidades de cada individuo y contratarle por lo que tiene, no por lo que no tiene, ¿no? Que eso es absolutamente relativo e interpretativo. Me ha gustado mucho leerlo, Pilar. Muchas gracias por esa aportación y bueno, al conjunto de los asistentes, pues muchísimas gracias. No sé si los ponentes tienen algo que aportar para finalizar. Estamos ya sobre el tiempo. Creo que Bueno, yo enhorabuena brevemente. porque hemos cumplido los tiempos. Sí. Sí, Ana, perdona. Sí, solamente decir que tenemos esperanza, que la situación es compleja, pero que realmente hay un camino, hemos andado un gran camino hasta ahora y vamos a seguir caminando. Hay mucha gente que quiere sacar adelante todos estos proyectos y entre todos creo que podemos sacarlos a pesar de la pandemia. Tardaremos más, pero saldrán adelante. Esperanza. Nada más, gracias. Gracias, Ana. Sí, reiterar simplemente y ya como cierre, si no queréis aportar nada más, que un poco volviendo al principio de la mesa, lo que este año indudablemente la Semana de la Ciencia y la Innovación se planteaba y se plantea a través de estas actividades, bueno, pues es reflexionar sobre la posibilidad de un cambio de paradigma. Yo creo que hoy hemos sentado bases y hemos, bueno, abierto líneas donde desde luego creo que es el momento de establecer cambios de paradigma en muchos ámbitos y, por supuesto, en el ámbito de la discapacidad, ¿no? Me quedo, Ana, también con tus palabras antes de positividad, de optimismo, de cambio, de fortaleza. Hemos hablado de soledad también, José Miguel, hemos hablado de aislamiento, hemos hablado de tristeza, pero frente a eso también hemos hablado de, bueno, pues asumir una parte de responsabilidad que cada uno como ciudadano, no solamente la política, que por supuesto tiene un peso indudable, como comentaba Álvaro, o a través de las instituciones, pero cada uno como ciudadano a pie tiene su parte de responsabilidad en este cambio de mentalidad en muchos ámbitos y, como digo, en este ámbito de la discapacidad no puede quedar por menos. Bueno, agradeceros la participación al grupo de trabajo de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Reiteraros que esta grabación será colgada en algún espacio que a través de la página del Colegio de la Psicología de Madrid será informado. Y bueno, agradeceros de verdad a todos los asistentes vuestra participación. Hemos conseguido que se mantengan hasta el final el 95% de las personas que empezaron, con lo cual también es, bueno, digno de éxito y de que la ponencia ha sido cuando menos interesante. Gracias a todos y bueno, pues hasta aquí esta mesa redonda sobre las implicaciones laborales para las personas con discapacidad en situación de pandemia. Muchas gracias. Gracias.